y se volvieron a unir con Pablo, y allí en la ciudad de Corinto, donde se encontraba el apóstol Pablo predicando el Evangelio de Jesucristo, llegan y se unen a él Timoteo y Silas, quienes venían precisamente de la ciudad de Tesalónica, y le traen un reporte al apóstol Pablo porque él los había enviado, ¿no?, a ese lugar para ver cómo estaban los hermanos. Todos recordamos allí en Hechos capítulo 17, donde nos narra el libro de Hechos de cómo fue que Pablo llegó a la ciudad de Tesalónica y cómo a través de la predicación del Evangelio hubo muchas personas que creyeron en el mensaje, abrazaron el mensaje de salvación, el Evangelio de Cristo, se convirtieron y ahí se fundó la iglesia de Tesalónica. Pero obviamente que el ministerio de Pablo en esa ciudad fue muy eficaz porque ante su predicación se convirtieron muchas personas, pero también inmediatamente se levantó la hostilidad. ¿Se acuerdan? Hechos 17, versículos del 1 al 9, nos narra, nos cuenta, ¿no?, la historia de cómo Pablo llega allí, cómo predica el Evangelio, cómo se convierte un montón de personas, y ahí se funda esa iglesia, los tesalonicenses. Pero también dice ese texto en Hechos 17 que inmediatamente se levantó la oposición al mensaje de Pablo. Y como decíamos también el domingo anterior, nada ha cambiado. No hay nada nuevo bajo el sol, dijo Salomón en el libro de Eclesiastés. Lo mismo sigue sucediendo hoy. Cada vez que predicamos el Evangelio de Cristo Jesús, siempre se levantan personas a contradecir y a perseguir la predicación. Eso fue lo que le sucedió al apóstol Pablo, pero la persecución del apóstol Pablo fue muy hostil al punto de que Pablo tuvo que abandonar rápidamente la ciudad de Tesalónica, porque corría riesgo su vida. Pero Pablo había quedado muy preocupado por ese puñado de creyentes que había quedado ahí y que seguía siendo perseguido. A lo cual Pablo va a Atenas y de Atenas viaja a Corinto, y desde Corinto es cuando se une con Timoteo, a quien cuando él estaba en Atenas lo envía de nuevo a Tesalónica para ver cómo estaban esos creyentes, cómo estaban esas ovejas que habían quedado allí. Y él, después de Atenas, el apóstol Pablo viaja a Corinto, y en Corinto es cuando Timoteo y Silas se encuentran de nuevo con Pablo. Le traen el reporte a Pablo de cómo estaba la iglesia en Tesalónica. Seguían siendo perseguidos, pero estaban firmes. El reporte que le trae Timoteo a Pablo es un reporte positivo. Los creyentes, ese puñado de personas que habían creído en Jesucristo, estaban firmes en Jesús. Estaban firmes en las cosas de Dios. A lo cual el apóstol Pablo inmediatamente tomó una pluma y tomó un trozo de papiro y comienza a escribir la primera carta que nosotros conocemos en nuestras Biblias como la primera epístola o la primera carta a los tesalonicenses. Y obviamente que cuando Pablo se dispone a escribir ante el reporte que le trae Timoteo, no hay duda de que Pablo tuvo varias razones al escuchar a Timoteo que le da el reporte de cómo estaba la iglesia. No hay duda de que Pablo tuvo varias razones para escribir, y todas esas razones vienen de la preocupación que tenía Pablo de ese rebaño del cual él había sido separado bruscamente. Porque no era su deseo abandonarlos. El deseo de Pablo era no solo predicarles el Evangelio para que las personas creyeran, sino Pablo se quedaba ¿para qué? Para edificarlos, fortalecerlos en la fe, enseñarles las Escrituras, enseñarles la palabra de Dios. Pero obviamente se estima que el apóstol Pablo estuvo, como vemos en Hechos capítulo 17, versículos del 1 al 3, él entró a la sinagoga, ¿se acuerdan? Y por 3 sábados, por 3 días de reposo, predicó y expuso en la sinagoga a los judíos presentes allí lo que concernía a las profecías del Antiguo Testamento que se cumplían en el Señor Jesucristo, mostrándole a los judíos que Jesús era el Mesías que Dios había prometido por medio de los profetas a la nación de Israel, y el cual traería salvación a todo el mundo que creyera. Por 3 días de reposo predicó en la sinagoga, pero se estima que el apóstol Pablo estuvo 6 meses en la ciudad de Tesalónica. No pudo estar más porque también nos dice la Escritura que se levantó una oposición muy hostil que lo obligó al apóstol Pablo a dejar rápidamente ese lugar.
Viajó a Atenas, de Atenas fue a Corinto. En Corinto se vuelve a encontrar con Timoteo. Timoteo le da el reporte de cómo estaba la iglesia y él se dispone a escribir la carta porque tenía varias razones para escribirles. Y todas esas razones nacían de un corazón pastoral que tenía el apóstol Pablo. Él estaba preocupado y tenía una carga por ese puñado de personas que habían quedado allí bajo una persecución extrema por haber creído en Jesucristo, en el único Dios verdadero, en el único que hay salvación. Porque no hay salvación fuera de Él. Esas son palabras que el apóstol Pedro expresó también en el libro de Hechos, capítulo 4, verso 12. El apóstol Pedro le dice a los sumos sacerdotes que los habían traído, detenido y prisionero. El apóstol Pedro, allí en Hechos 4 dice: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvados. Y eso es para todo ser humano que habita y habitó y habitará la tierra. No hay otro nombre dado. ¿Por quién? Por Dios. No hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Y ese nombre es Jesús. Esto se trata de la salvación del alma. Esto no se trata de una denominación X, esto no se trata de una religión, esto se trata de creer, de abrirle el corazón al Hijo de Dios. Pero aquí nos encontramos. El apóstol Pablo se dispone a escribir esta primera carta a esta iglesia por su preocupación suprema por ese rebaño del cual él había sido separado de una manera hostil. Vayamos a Hechos 17 y veamos cómo Lucas, que es el autor del libro de los Hechos, nos cuenta, nos narra de cómo el apóstol Pablo se tuvo que ir de esa ciudad de Tesalónica. Hechos 17, versículo 5. 17, versículo 5. Dice allí la Escritura: entonces los judíos que no creían, ¿en qué no creían? En el mensaje que estaba predicando el apóstol Pablo. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido. Y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, lo soltaron. Así es como el apóstol Pablo con su grupo misionero tuvo que dejar la ciudad de Tesalónica. Pero él cuando él se va con su corazón lleno de preocupación por esos hermanos, por ese grupo de personas que había creído en el mensaje, que había creído en Jesucristo como el único salvador de sus vidas. Estaban siendo perseguidos y el apóstol Pablo se fue con toda su preocupación. Por eso, al recibir el reporte de Timoteo, quien él volvió a enviar para ver cómo estaba ese puñado de creyentes, y Timoteo al volver y se juntan en la ciudad de Corinto, y allí Timoteo le cuenta de que la iglesia estaba siendo perseguida aún, pero estaban firmes y creciendo en la fe. Por eso Pablo se pone y se dispone a escribir esta primera carta, y las razones son varias, y esas son las razones que vamos a ver. Pero fíjense que allí el versículo 9, más puntual, dice que Jasón tuvo que dar una fianza para que lo dejasen a Pablo y a sus compañeros poder irse. Y obviamente esta fianza, la cual pudo ser un juramento o pudo haber sido una prenda que Jasón perdería si el apóstol Pablo y sus compañeros seguían estando en la ciudad. Claramente el versículo 9 lo dice: pero obtenida fianza de Jasón, dejaron ir al apóstol Pablo y al grupo misionero. Y obviamente de esta fianza
es que habla el apóstol Pablo en la primera carta a los tesalonicenses. Acompáñenme allí, el capítulo 2, para que usted entienda este texto que tiene relación con esa fianza que Jasón tuvo que dar, que pudo ser un juramento de que el apóstol Pablo se iría de la ciudad. Ahora sí, primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 17. Dice así el versículo 17 del capítulo 2 de primera de Tesalonicenses: pero nosotros, dice el apóstol Pablo, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo. Y está, separados. Él se tuvo que ir, tuvo que dejarlos porque peligraba su vida. A eso se está refiriendo el apóstol Pablo en este escrito. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, dice Pablo, de vista, hermanos, obligadamente me tuve que ir, me está diciendo en otras palabras. Separados de ustedes de vista por un poco de tiempo, pero no, dice Pablo, ¿de qué? De corazón. Él lo seguía llevando en su corazón, seguía llevando la carga de ese puñado de personas que había creído en el mensaje que predicaba el apóstol Pablo, el evangelio que predicaba el apóstol Pablo, que era con relación, el evangelio que predicaba a la obra del Señor Jesucristo. Separados de vista, dice Pablo, pero no de corazón. Tanto más procuramos con mucho deseo, dice Pablo, ver vuestro rostro. ¿Puede ver ahí el corazón de Pablo abierto? En el amor, en la carga, en la preocupación por estas personas que habían creído en Cristo. Dice el verso 18, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo, Pablo, en primera persona. Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo, Pablo, ciertamente, una y otra vez. Pero Satanás nos estorbó. Y obviamente que la obra de Satanás se refiere a esa fianza que Jasón tuvo que dar a las autoridades de Tesalónica, comprometiéndose a que Pablo no volvería a pisar la ciudad. ¿Y quién estaba atrás de toda esa obra? Claramente Pablo dice, Satanás. ¿Cuál era el estorbo? Ese juramento que Jasón hizo a las autoridades de Tesalónica de que él se comprometía a que Pablo no volvería a la ciudad nunca más. Aunque el deseo de Pablo, ¿cuál era? Ir, pero no podía ir. Pero no obstante eso, él envió a su hijo espiritual, a un discípulo de él, muy amado. ¿Quién fue? Timoteo. Y él, cuando sale de Tesalónica, va a Berea, de Berea a Atenas, y en Atenas le dice a Timoteo, vuelve a Tesalónica. Estoy preocupado por esas personas, por esos hermanos que quedaron allí. A lo cual Timoteo vuelve a Tesalónica, está con los hermanos un tiempo, y lleva un reporte. Cuando ya Pablo ya no está en Atenas, está en Corinto, se juntan en Corinto, y es ahí cuando le da el reporte. Pero esa fianza de Jasón era lo que usó Satanás para estorbar, para no permitir al apóstol Pablo que regrese a Tesalónica a seguir predicando el bendito evangelio que trae salvación a todo aquel que cree. Porque nosotros sabemos claramente, hermanos, que la única manera de que un ser humano pueda acceder a la salvación eterna de su alma es creyendo en el evangelio del Señor Jesucristo, evangelio que el apóstol Pablo predicó, evangelio por el cual el apóstol Pablo fue martirizado, fue asesinado. Muy bien, hermanos. Ahora vayamos al capítulo 1 de esta misma carta a los tesalonicenses, porque vamos a ver rápidamente, vamos a ir viendo los varios motivos que tuvo el apóstol Pablo para escribir esta carta. Más o menos encontramos, cuando hacemos un estudio muy minucioso de estos 5 capítulos que contiene la carta a los tesalonicenses, encontramos más o menos 9 motivos por los cuales el apóstol Pablo les escribe la carta
y 9 motivos que el apóstol Pablo va a interiorizarse. Número 1, él escribe la carta para alentar a la iglesia. Número 2, Pablo escribe la carta para responder a las acusaciones falsas que se estaban haciendo hacia su persona. Número 3, Pablo escribe la carta para consolar al rebaño que estaba siendo perseguido. Número 4, Pablo escribe esta carta para expresar su gozo por la fe de ellos. Número 5, Pablo escribe la carta para recordarles a estos creyentes de la iglesia de Tesalónica de la importancia de llevar adelante una vida moral correcta. Número 6, Pablo escribe esta carta a estos hermanos para condenar el estilo de vida perezoso que también estaba sucediendo. Número 7, Pablo escribe esta carta para corregir un mal entendimiento de acontecimientos proféticos futuros. Y número 8, Pablo escribe esta carta para terminar con tensiones, con problemas que había dentro de la iglesia, de la congregación. Y número 9, Pablo escribe la carta para exhortar a la iglesia en las áreas elementales de la vida cristiana. Esos son más o menos los motivos que lo mueven al apóstol Pablo a escribir esta carta a los tesalonicenses. Vayamos con el primero, que está en el capítulo 1 de esta carta, de estas razones por las cuales el apóstol Pablo escribe la carta, y es para alentar a la iglesia. Capítulo 1, versículo 2. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria, dice Pablo, de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar, dice Pablo, delante de Dios y Padre de nuestro Señor, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Versículo 6. Y vosotros viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Entonces vemos en estos 10 versículos cómo el apóstol Pablo los alienta. Resalta, por ejemplo, la fe. Versículo 6 dice: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Verso 7: de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que no tenemos necesidad de hablar nada. Pablo los alienta por la fe que habían depositado en Dios. Y cómo esa fe los estaba moviendo. ¿A qué los estaba moviendo? A que ellos predicaran ese evangelio que habían creído, que habían recibido. Y no solamente lo estaban predicando en su ciudad, sino que también estaban saliendo al exterior, a ciudades aledañas. Y cuando dice la provincia de Macedonia y de Acaya, está hablando de toda Grecia. En esa época, ¿se acuerdan? El Imperio Romano había dividido Grecia en 2 provincias, Acaya en el sur y Macedonia en el norte. Esta ciudad de Tesalónica era la capital de la
provincia del norte de Macedonia, pero la fe de esta gente ya era conocida en toda Grecia, o sea, en toda Acaya y en toda Macedonia. Era conocida de cómo se habían convertido, cómo habían dejado las creencias inválidas, engañosas, habían dejado los ídolos de lado y habían aferrado al único Dios vivo y verdadero, el único Salvador de ese Dios vivo y verdadero, que es su Hijo Jesucristo, a quien el Dios vivo y verdadero envió a este mundo. Y esta gente había creído ese mensaje, que es el único mensaje, que es el verdadero mensaje. Y no solo que lo había creído, lo estaba viviendo, sus vidas estaban siendo transformadas y eso había llevado a mostrar un impacto en la sociedad donde vivían. Y no solo eso, ellos estaban predicando ese evangelio en todo lugar y a toda persona. Y lo que hace el apóstol Pablo es alentarlos. Pero primeramente dice el verso 2, damos siempre gracias a Dios, dice Pablo, por todos vosotros. Pablo les dice, yo le estoy dando gracias a Dios por ustedes, hermanos queridos de Tesalónica, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Pablo no se olvidaba de ellos. Estaba separado de vista, como dice en el capítulo 2, pero no de corazón. Pablo los tenía en su corazón, y como los tenía en su corazón, cada vez que Pablo tenía su tiempo de oración hacia Dios, él oraba por cada persona de esta iglesia de Tesalónica. Eso lo deja ver el versículo 2. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Verso 3, acordándonos sin cesar, dice Pablo, delante de Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe. Ahí está. De la obra, la fe que ellos tenían en Dios producía ¿qué? Obras, producía un cambio, producía que ellos predicasen a Cristo a otras personas. Acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Estas personas habían puesto su esperanza ¿en quién? En Jesús. ¿Dónde está tu esperanza? ¿En el dinero? ¿En los bienes materiales? Si eres un cristiano, ¿dónde tiene que estar tu esperanza? Estos tesalonicenses eran cristianos de verdad. Y Pablo reconoció eso. Él vio y reconoció que la esperanza de estos creyentes de Tesalónica estaban puestas solamente en el Hijo de Dios, el autor y consumador de nuestra fe. Si nosotros hacemos un pantallazo de la sociedad en la que vivimos, si hacemos un pantallazo más amplio de cualquier sociedad, sea del mundo occidental o oriental, no importa, pero la esperanza está en cualquier cosa menos en Jesús. Vamos a encontrar una porción de gente que va a confiar en esta religión, en aquella religión. El musulmán va a confiar en Mahoma y en sus escritos sagrados, y así podemos ir de cultura en cultura. Pero Jesús fue claro. Juan, el evangelista Juan, en su evangelio, capítulo 14, verso 6, lo encontramos a Jesús haciendo una afirmación radical, contundente. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Es Jesús expresando esa afirmación. Y acá tenemos dos opciones. El mundo, el ser humano tiene dos opciones ante esa declaración. O Jesús es un mentiroso, o Jesús es Dios. No te da una tercera alternativa, esa declaración de Jesús. Él te dice con autoridad, como Hijo de Dios, como Dios encarnado que es. Él dice, yo soy el camino. No dice, soy un camino más. Él dice, yo soy el camino. No hay otro. Yo soy el camino, yo soy la verdad. Él no está diciendo, yo soy una verdad más de las tantas que hay, no. Él no te deja esa opción. Jesús, el Hijo de Dios, Dios encarnado, te dice, yo soy el único camino. Yo soy la única verdad.
O sea que todo lo que está fuera de Jesús es mentira. Y es mentira. Y Jesús termina diciendo, yo soy la vida. Jesús como Dios es el dador de la vida. Él es la vida. O sea que si un ser humano no ha creído en Jesucristo con todas las fibras de su ser, ese ser humano no está transitando por el camino correcto. Ese ser humano no está viviendo en la verdad, sino en la mentira. Y ese ser humano no tiene la vida. Y Jesús termina diciendo, nadie va al Padre, nadie se puede reconciliar con el Padre, nadie va a entrar al reino de Dios si no es por mí, dijo Jesús. Y reitero, el ser humano en su conjunto, ante esa declaración, tiene dos opciones. O se rinde y se postra en adoración al Hijo de Dios, o lo rechaza. Lamentablemente, la gran porción de la humanidad sigue rechazando y sigue creyendo en cualquier cosa. Pero estos tesalonicenses habían creído en ese camino, en esa verdad y en esa vida. Por eso Pablo dice al final del versículo 3 que estos tesalonicenses tenían la esperanza puesta en ¿quién? En el Señor Jesucristo. En el Señor Jesucristo. ¿El mundo tiene esperanza? No. El mundo no tiene esperanza. Ahora, ¿el cristiano tiene esperanza? Sí. ¿Por qué? Porque el cristiano conoce a Jesús y sabe que Jesús es su esperanza. El apóstol Pablo le dijo a los romanos, cuando le escribe su carta a la iglesia que estaba en Roma, le dice claramente el apóstol Pablo que si en nosotros mora el mismo Espíritu Santo que levantó de entre los muertos a Jesús, el mismo Espíritu Santo que levantó de entre los muertos a Jesús, nos levantará a nosotros también. La única esperanza para el ser humano es Cristo. La única esperanza para este mundo que se cae a pedazos por su rebelión, por su pecado, por su inmoralidad. Lo podemos ver cómo las generaciones, una tras otra, se van degradando ante nuestros ojos. Es un mundo que se cae a pedazos en su pecado. Está embriagado de su pecado, en la indiferencia de Dios. La única esperanza es Jesús. Y se sigue oyendo la voz de Cristo, porque en todas partes Dios tiene a sus hijos que siguen y siguen ante la adversidad, ante la hostilidad, por el poder de Dios, por la gracia de Dios. Sigue habiendo gente en todas partes que siguen fielmente dando a conocer el mensaje que Pablo predicó y que todo fiel creyente sigue predicando, para que todo aquel que crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Pero estos tesalonicenses habían creído. Por eso dice Pablo en el verso 3, acordándonos, dice Pablo, nosotros nos acordamos. ¿Y por qué lo dice en plural, acordándonos? Obviamente acá Pablo está incluyendo a Silas y a Timoteo, que eran compañeros de ese grupo misionero. Por eso dice Pablo, acordándonos, verso 3, sin cesar delante de Dios y Padre de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Verso 4, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pablo estaba convencido de que esos creyentes eran ¿qué? Elegidos de Dios. ¿Lo puede ver ahí en el verso 4? Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. La pregunta es, ¿por qué Pablo estaba convencido de que estos creyentes que formaban la iglesia de Tesalónica eran elegidos de Dios? ¿Por qué Pablo llega a esa afirmación? Por lo que nos dijo en el verso 3. Ahí está la respuesta. Porque Pablo pudo ver en estos creyentes fe, trabajo en amor y esperanza en Cristo.
Y Pablo dijo, si estas personas tienen fe, tienen amor y tienen constancia en la esperanza en Cristo Jesús, no hay duda de que tienen esas tres cosas, es porque Dios los ha escogido. Y si Dios los escogió, ¿qué hace Dios? Cuando te escoge para la salvación, ¿qué es lo que hace? Cuando te escoge, te transforma el corazón. Y de ser una persona que nunca te interesó la Biblia, que nunca te interesó nada de Dios, de repente la Biblia y todo lo que tiene que ver con Jesús y el Evangelio empieza a ser prioridad en tu vida. ¿Qué pasó? Pasó lo que dice la Escritura, que Dios te salvó. Y cuando decimos que Dios te salva, lo que estamos diciendo, Dios te regenera adentro, te transforma el corazón. Lo que dice la Biblia en Juan 3, naces de nuevo por obra del Espíritu Santo. Tu mente es transformada, tu corazón es transformado. Y empiezan a verse evidencias en tu vida. Nunca leías la Biblia, ahora querés comprar y tener una Biblia. Nunca fuiste a una iglesia, ahora querés estar en la iglesia. Ahora querés estar con gente que te hable de Jesús, antes no. Algo pasó, claro que sí. Dios te ha salvado. Y Dios te salvó porque te escogió, como en el caso de estos creyentes de la iglesia de Tesalónica. Verso 5, pues nuestro evangelio, dice Pablo, no llegó a ustedes, tesalonicenses, no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en el poder del Espíritu Santo y en plena certidumbre. Como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. ¿Cómo llegó el evangelio a estos creyentes o a estos pecadores? Porque primero eran pecadores, como lo somos todos. Pero ¿cómo llegó? ¿Por medio de qué? De la predicación de la palabra. Y a través de la predicación de la palabra, ¿quién es el que está operando? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios usa la palabra que el Espíritu Santo de Dios inspiró. Esa palabra, cuando un fiel ministro de Dios la expone, la predica, el Espíritu Santo, que es el autor de la palabra, va a usar esa misma palabra para obrar en el corazón del pecador y traerlo a salvación. Esa es la obra que había hecho en el corazón de estas personas en la iglesia de Tesalónica. Pablo predicaba la palabra de Dios y el Espíritu Santo, que es el autor de la palabra de Dios, usaba esa palabra que Pablo predicaba para transformar los corazones de todos aquellos que Dios había escogido en esa ciudad de Tesalónica. Ese es el modo, esa es la forma como trabaja Dios. Y eso es lo que había hecho con estas personas en Tesalónica. Estamos viendo el primer motivo por el cual Pablo fue movido a escribir esta carta, alentar a esta iglesia, recordarle estas cosas. Versículo 6, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. ¿Por qué le dice Pablo, ustedes vinieron a ser imitadores de nosotros y del Señor? ¿Por qué? Porque ustedes recibieron la palabra en medio de gran tribulación. Pero la recibieron con gozo del Espíritu Santo. Ellos recibieron la predicación, las enseñanzas del apóstol Pablo en medio de un contexto de tribulación, de persecución. ¿Se acuerdan cuando leímos en Hechos 17? Que los judíos que no habían creído buscaron hombres ociosos, malos, para perseguir a Pablo y a las personas que creían en el mensaje de Pablo. Y Pablo aquí en la carta le está recordando ese incidente. Verso 6, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. El Señor Jesús, cuando estuvo en la tierra, ¿fue perseguido? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Hasta qué punto fue perseguido? Hasta que terminó colgado en una cruz. El mundo pecador, hermanos, odia a Dios. Odia al verdadero Dios. ¿Y dónde está el verdadero Dios? Revelado en las páginas de su bendita palabra. Mucha gente dice, yo creo en Dios, yo creo en Dios. Y la pregunta siguiente que tú le tienes que hacer es, entonces tú conoces la Biblia. No
ni idea lo que consumen, lo que contiene la Biblia. Entonces, ¿cómo puedes decirme que conoces a Dios? Si Dios se reveló en la Biblia, Dios se reveló en las páginas de las Escrituras, Dios se reveló en los 66 libros que componen la Biblia. La Biblia te dice quién es Dios, cómo es Dios. La Biblia te dice cuál es el plan que Dios trazó desde la eternidad pasada hacia la eternidad futura para salvar al pecador. Si tú no conoces la Biblia, no puedes conocer a Dios. Tú puedes estar creyendo en un Dios que tú te imaginas que Dios puede ser así o así. O tú estás creyendo en un Dios que te enseñó tu papá o tu abuelito, lo cual se llama una tradición. Dios se reveló en su palabra. Y para conocer a Dios, para conocer a Jesús, para conocer las bondades de Dios, para conocer al Dios de misericordia, al Dios de compasión, al Dios de amor, el Dios que está dispuesto a ayudarnos en todas las cosas, yo debo conocer su palabra, porque su palabra me enseña a Dios, me enseña a que yo pueda ver esos atributos hermosos de Dios y de esa manera a llegar a confiar y a vivir tranquilo y seguro en un mundo inseguro. Es a través de las Escrituras. Y Pablo llegó con las Escrituras a Tesalónica y predicó las Escrituras. Pablo no predicó sus pensamientos, Pablo no predicó sus razonamientos, Pablo no predicó sus ideas, predicó la palabra de Dios. Porque solo el poder de la palabra de Dios va a traer arrepentimiento a un corazón. Solo el poder de la palabra de Dios puede transformar un corazón de un incrédulo a un creyente. Versículo 7, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya. Estas dos provincias son las que componían todo lo que es Grecia hoy. De tal manera, dice el verso 7, que habéis sido ejemplo. Fíjense cómo ellos habían multiplicado su creencia, que habían sido ejemplo a toda Grecia en su totalidad. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Eran ejemplo de creyentes verdaderos, de creyentes que realmente habían creído en el Evangelio de Jesús que Pablo les había predicado y enseñado. Versículo 8. Porque partiendo de vosotros, partiendo de ustedes, de vosotros, ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia, en la provincia de Macedonia, sino también en la provincia de Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. La pregunta que tenemos que hacernos nosotros es, nuestra fe en Dios, nuestra fe en Jesús, nuestra creencia en el Evangelio de Jesús, como estos tesalonicenses creyeron, ¿está dando el mismo impacto en el vecindario donde vivo, en el trabajo donde me muevo, en el radio de influencia que ejerzo? ¿Ven los demás en mí un cambio, una transformación que va a llevar a algunos o a alguien a preguntar algo? O mi forma de vivir, o mi conducta de vida, mi forma de hablar, mis pensamientos son iguales que cualquier persona que no ha conocido el Evangelio. Estas personas de Tesalónica impactaron no solo la ciudad de Tesalónica, ¿se acuerdan que era una ciudad grande? Era la capital de la provincia de Macedonia, era una ciudad portuaria, comercial. En esta época que Pablo llegó allí, era una ciudad de aproximadamente entre 200 y 250.000 personas. Y este grupito de creyentes que creyó en el Evangelio habían impactado, y la onda expansiva no solamente llenó la ciudad de Tesalónica de casi 250.000 personas, sino toda la provincia de Macedonia, más toda la provincia de Acaya y más allá. El impacto de la fe de estas personas. Y era una iglesia humilde y era una iglesia pequeña, pero fiel a la palabra de Dios.
Versículo 9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. Obviamente, cuando Pablo llegó a esa ciudad, como todas las ciudades de ese mundo antiguo, estaban plagados de paganismo, plagados de idolatría. Cuando Pablo llega allí con un mensaje del único Dios vivo y verdadero, llegó a un lugar, como eran todas esas ciudades de Europa y también de Asia, plagadas por la idolatría y el paganismo. Pero dice que el mensaje de Pablo llegó al corazón de estas personas, impactó el corazón de estas personas en el poder del Espíritu Santo, y estas personas fueron transformadas, estas personas nacieron de nuevo, estas personas se arrepintieron y estas personas empezaron a profesar fe solamente en Jesucristo. Y fue tan grande el cambio de transformación y el impacto de estas personas que, como dice el versículo anterior, no solamente toda la ciudad, sino toda la provincia de Macedonia, de Acaya, más allá también, impactaron con su testimonio de cómo se habían convertido de los ídolos, del paganismo, al único Dios vivo y verdadero, como dice al final del versículo 9. Pero no solo se habían convertido, sino que se habían convertido, dice el texto al final, para servir al Dios vivo y verdadero. Dios nos salvó, ¿para qué? Para servir. ¿Cómo lo servimos a Dios? De la misma manera que lo sirvieron estas personas de Tesalónica. Estas personas de Tesalónica sirvieron a Dios, ¿cómo? Expandiendo el Evangelio, testificando de Jesús, hablándole a los demás de Jesucristo, que solo en Jesús hay salvación, de que solo Jesús es el único camino, la única verdad y la única vida, de que solo Jesús es la esperanza de la humanidad, solamente Jesús, de que no es buen negocio abrazarnos a este mundo, cuando Dios claramente nos muestra que este mundo tiene fecha de vencimiento, que todo va a perecer. Pero estas personas habían impactado con su conversión, de cómo habían dejado la idolatría, de cómo habían dejado toda práctica religiosa que es un engaño y una mentira, para convertirse a la única luz. Y esa única luz es Jesús, el Hijo de Dios. Verso 9, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos convertisteis, de la manera que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Y fíjese cómo termina Pablo en el verso 10. Y esperar de los cielos a su Hijo. Y de esperar de los cielos, ¿a quién? A su Hijo. ¿A quién espera la iglesia? De Cristo. Cuando hablamos de la iglesia no hablamos de paredes, hablamos de personas. La iglesia se compone por personas. Personas que han sido alcanzadas por la gracia de Dios, personas que se han arrepentido de su vida pecaminosa, o sea, de vivir lejos de Dios, y personas que han abrazado a Cristo y su Evangelio. Esas personas, cada una de ellas, son miembros del cuerpo de Cristo, o sea, la iglesia, o sea, el pueblo de Dios. ¿Y a quién espera la iglesia, el pueblo de Dios? Versículo 10. Y esperar de los cielos, ¿a quién? A su Hijo. Todos sabemos que Jesús fue crucificado un viernes y un día domingo, muy temprano. ¿Qué sucedió? Se levantó entre los muertos. Y después de estar 40 días más en la tierra dando sus últimas indicaciones a sus discípulos, Hechos, el libro de Hechos capítulo 1 nos cuenta y nos narra esa historia. Jesús fue elevado y llevaba la gloria de donde había venido. Y cuando estaban los discípulos mirando hacia arriba,
choqueados, impactados por lo que estaban viendo. Unos ángeles se pusieron al lado de ellos y le dijeron: ¿qué miráis, Galileos? Este mismo Jesús, de la forma en que lo ven subiendo, de la misma manera volverá. Y las Escrituras están llenas, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, están llenas de pasajes que nos dicen que Jesús regresará. Y de esa promesa Pablo le está hablando a los tesalonicenses del versículo 10. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús. Y termina diciendo Pablo: quien nos libra de la ira venidera. ¿Cómo termina la historia humana? Según las Escrituras que Dios nos ha dejado, la revelación que Él nos ha dejado en su palabra. ¿Cómo termina la historia humana como la conocemos nosotros? Bajo el juicio de Dios. Por su rebelión, por su incredulidad y por su pecado. Pero antes de que vengan esos juicios, ¿qué va a hacer Jesús? Se va a llevar a los suyos. Y de eso le está hablando el apóstol Pablo. De cómo os convertisteis de los ídolos al Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar, esperanza. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos. A Jesús, pone Pablo, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Y en el capítulo 4 de esta carta, Pablo revela cómo Jesús va a librar a la iglesia de la ira venidera. Versículo 13 al 18. ¿De qué habla Pablo en el capítulo 4? Versículo 13 al 18. ¿De qué habla? ¿Qué revela? Un misterio. ¿Cuál es el misterio? El arrebatamiento de la iglesia. Lo que le dice aquí en el versículo 10, Pablo se lo va a explicar, se lo va a hacer extenso en explicación de cómo va a suceder ese evento, para librarnos a la iglesia de la ira venidera. Como podemos ver, hay varios motivos por los cuales el apóstol Pablo, ante el reporte de Timoteo, se pone a escribirle esta carta. En primer lugar, escribe para recordarles y en ese recordatorio alentarlos, porque no se olvide que estas personas estaban en medio de la persecución. Se encontraban siendo perseguidos y no estaban siendo perseguidos por ladrones o inmorales. Estaban siendo perseguidos porque habían creído en Jesús y estaban predicando a Jesús y sus vidas mostraban un cambio. Y lo mismo sucede hoy, y lo mismo sucedió en los 2000 años que hace que la iglesia de Cristo está en la tierra. Siempre la persecución, la sociedad que ama el pecado, la sociedad que rechaza el Evangelio de Jesucristo y rechaza al Cristo de ese Evangelio, esa sociedad, esas personas siguen persiguiendo y siendo hostiles hacia aquellos que Dios salva, hacia aquellos a quienes Dios regenera, hacia aquellos que se convierten de cualquier religión al Dios vivo y verdadero. La verdad de Dios, hermanos. Y para que tú tengas un pantallazo y entiendas de que el mundo es enemigo del Evangelio y de Jesús. Fíjate cuántos estamos aquí. Al margen de los que han faltado, del puñado que hoy no está. ¿Son muchos? No, son pocos. ¿Por qué? Porque al mundo no le interesa el Evangelio. No le interesa. Es como dice el mismo Evangelio en Romanos capítulo 3. El apóstol Pablo dice allí: no hay justo ni aun uno. No hay nadie que busque. No hay nadie que entienda a Dios. ¿Cuántos hay, Pablo, que buscan a Dios? Ninguno.
Si tú y yo buscamos a Dios, no fue porque fuimos más inteligentes que los demás. Si tú y yo buscamos a Dios, es porque Dios vino y resucitó nuestro espíritu muerto en delitos y pecados. ¿Se acuerdan del pasaje de apertura que comenzó ayer? Efesios 2, del 1 en adelante. ¿Cómo comienza el versículo 1 de Efesios 2 que leyó ayer? Y Él, Dios, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. ¿Cuál es la condición espiritual de la humanidad? ¿Cómo está? Muerta. Por eso no le importa a Dios, ni las cosas de Dios, ni la Biblia, ni el Evangelio, ni Jesús. El mundo es crédulo, sí, cree en cualquier cosa, menos en la verdad. A la verdad la resiste. Tenemos que entender ese contexto. Y Dios les había dado a través de la predicación que Pablo hizo del Evangelio, Dios les había dado vida a un puñado de personas en la ciudad de Tesalónica, y ese puñado de personas fue la iglesia en ese lugar. Y esas personas fueron tan impactadas por el mensaje del Evangelio que nacieron de nuevo, y ellos se pusieron manos a la obra y su fe se empezó a divulgar por todo lugar y por todas partes. Pero siempre bajo persecución. Siempre. Todos podemos dar testimonios, aquellos que somos creyentes de años, qué nos pasó cuando nos convertimos al Evangelio. Y todos podemos decir una cosa en común. Muchas personas que eran amistades dejaron de ser, sin que nosotros les hayamos hecho algo. ¿Cuál fue el pecado? Que empecé a la iglesia. ¿Cuál fue el pecado? Que ya no bebí más, no me emborraché más, que ya no salía de joda con los demás como antes, que ya ahora empecé a respetar y amar y a cuidar a mi esposa, que no lo hacía antes. Entonces las amistades se empezaron a apartar. No, este es un aburrido, este es un aleluya. Siempre pasó lo mismo, hermanos, y siempre va a pasar lo mismo. Pero lo importante es lo que estos creyentes de Tesalónica tenían en el corazón. Ellos tenían esperanza en ese Señor Jesucristo que habían abrazado, en el cual habían creído cuando Pablo les predicó el Evangelio. Y ese Señor Jesucristo era la esperanza que aún los motivaba en medio de la persecución. Porque lo que te da Cristo no te lo puede dar nada ni nadie. Solo Cristo puede darte la vida eterna. Solo Cristo puede darte la esperanza a un mundo venidero. Un mundo donde no va a existir más el pecado. Un mundo donde tendremos un cuerpo glorificado, nuevo, que no se va a enfermar más, que no va a envejecer más, que no va a morir más, en una tierra donde será perfecta. Esas son algunas de las esperanzas que tenemos en Cristo. Mientras tanto, ¿qué hacemos? Mientras estamos en la tierra, mientras estamos en este mundo caído y hundido en el pecado, ¿qué hacemos? Lo que hacían los tesalonicenses: predicar el Evangelio. Y con nuestras vidas transformadas, impactar allí en el lugar donde vivimos, a nuestros vecinos, a nuestros seres queridos que todavía no conocen a Cristo. Despertar en ellos la curiosidad, por medio de que ellos vean en nosotros una transformación, un cambio constante. Que vean en nosotros un amor incondicional hacia Jesús y hacia la palabra de Dios. Pablo tiene varias razones para escribirle a estos creyentes. La primera de ellas fue para alentarlos. Versículo 2 al versículo 10 que acabamos de leer.
donde Pablo les recuerda un montón de cosas positivas para que ellos no se olviden de que van bien. Y Pablo los alienta en esos 8 versículos del 2 al 10, recordándoles que van bien, que se han convertido de las religiones paganas, de los ídolos paganos, al Dios verdadero. Que van bien porque han puesto su esperanza en Jesucristo, que no miente y que no falla. Aunque estén en medio de la tribulación, como lo estaba. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Póngase de pie y vamos a darle gracias a nuestro Dios por su bendita palabra, porque Él nos habla, nos anima, nos exhorta. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias porque nosotros hoy estamos oyendo el mismo evangelio que el apóstol Pablo les predicó a estas personas cuando llegó a la ciudad de Tesalónica. Y muchos de ellos abrieron su corazón a las palabras de Pablo. Y al abrirle el corazón a las palabras de Pablo, le estaban abriendo el corazón a Cristo Jesús. Y el Espíritu Santo, a través de esa predicación, regeneró, transformó, hizo nacer de nuevo a esos muertos espirituales, los cuales se transformaron en un grupo de personas que impactaron no solo su ciudad, sino su provincia y toda la nación de Grecia, por medio de su conversión y su predicación. Te damos gracias por poder tener el privilegio de leer tu palabra, Señor, y comprender tu palabra con la ayuda del Espíritu Santo. Gracias, Padre. Padre bueno, Padre de amor y misericordia. Gracias por entregar a tu Hijo, por enviar a tu Hijo a que muera en esa cruz para que nuestros pecados sean perdonados y para que nosotros podamos ser alcanzados con la salvación eterna del alma. Gracias, Jesús. Amén y amén.